Danos un corazón, Señor, dispuesto, abierto, para que podamos, Señor, dar la bienvenida a tu palabra. Y, Señor, que tu palabra haga en nosotros, Señor, aquello para el cual tú la envías, Padre. Gracias. Gracias, Señor, gracias. Te alabamos, te bendecimos, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Esta noche vamos a mirar algo, hermano, que es pero de mucha importancia. Voy a pedirle que ponga mucha atención. Son cosas muy importantes que nosotros tenemos que entender. No por algo, como en la primera sesión, hablábamos acerca de que este es uno de los libros más hermosos de la Biblia. Se han escrito muchos libros sobre el libro de Romanos, como les decía, no hay no se puede decir lo suficiente de él, pero vamos a tratar de sacar lo más que podamos de él. El tema de hoy es el hombre inocente o culpable. La semana pasada, hermanos, terminamos en el versículo 17, así que hoy vamos a empezar en el versículo 18 de Romanos 1. Pero pienso, hermanos, que ahora sería de ayuda a repasar otra vez la organización total del libro de Romanos. Hemos dicho, ¿verdad?, que hay 5 divisiones mayores en este libro, y cada división puede ser resumida en una palabra. Hay una introducción y hay una conclusión en el libro, y entre estas dos, ¿verdad?, hay 5 temas mayores en el libro de Romanos. La primera sección trata sobre el tema del pecado, y contesta la pregunta, ¿por qué necesito ser salvo? La segunda sección trata acerca de la salvación, y la pregunta trata de cómo puedo ser salvo. La tercera sección habla de la santificación. ¿Qué pasa después de ser salvo? ¿Cómo crezco como cristiano después de llegar a ser creyente? La cuarta sección habla acerca de la soberanía de Dios. ¿Por qué nos salva Dios? Habla de la relación entre los cristianos e Israel y cómo Dios nos escoge. Y la última sección tiene que ver con el servicio, o cómo podemos servir a Dios. Entonces hoy, hermanos, empezaremos mirando la sección 1, que es el pecado. Pablo, hermanos, da primero las malas noticias, el pecado. Pablo en esta sección, hermanos, describe claramente por qué necesitamos la salvación. Es muy específico en cuanto a la necesidad desesperada del hombre. Y como le dije, espero que usted ponga mucha atención, porque esto es algo que va a transformar su vida si pone atención. Yo no sé, hermanos, cuántos de ustedes han visitado alguna vez alguna joyería. Pero en las joyerías casi siempre ponen las joyas, los diamantes o las joyas, ¿verdad?, las ponen siempre sobre un terciopelo negro. ¿Se ha fijado eso? Ahora, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué hacen eso? Porque quieren como resaltar, o sea, tiene que, de esa manera como que hay un contraste, ¿verdad? Lo negro y luego está el diamante o está la joya ahí, se mira mucho más bien cuando tiene un fondo negro. Entonces, es lo que hace Pablo, hermanos, al empezar esta sección. Llega a las buenas nuevas en unos capítulos más adelante, cuando habla de la salvación. Pero aquí empieza por pintar un trasfondo negro para demostrar nuestra gran necesidad. O sea, que habla del pecado. Hermanos, nosotros apreciamos más la salvación cuando entendemos la situación en que estábamos o en que estamos. Ahora, esta sección de Romanos, hermanos, se entiende mejor si la vemos como un caso juzgado en una corte. O sea, así es como Pablo escribió esta primera sección. Entonces ahí en su bosquejo tienen algo de esto, ¿verdad? Entonces vamos a ver ahí el caso. El caso presentado en la corte es la culpabilidad o la inocencia del hombre ante Dios. Luego viene la acusación. La acusación es que el hombre deliberadamente ha rechazado a Dios. Y luego tenemos
al acusador, ¿verdad? Que es Pablo. Y luego está el acusado, que es toda la humanidad, o sea, la humanidad entera. Y luego está la defensa. Y en realidad es que no hay defensa, y es que estamos sin excusa, según el versículo 21 de este capítulo. Luego se presenta la evidencia, que es lo que vamos a mirar este día. Y luego al final está el veredicto, que está en el verso 32. ¿Cuál es el veredicto? La pena de muerte. O sea, es lo que merecemos. Ahora, Pablo fija los términos legales. Fíjense, en el verso 19 usa la palabra porque. En el verso 20, ¿por qué? Y luego en el 21, pues. En el verso 24, por lo cual. En el verso 26, por esto. O sea, está construyendo paso a paso un caso en contra de la humanidad. Verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea que Pablo empieza con la ira de Dios. Ahora, ¿cuál es el pensamiento de usted con respecto a la ira de Dios? Algunos piensan, ¿verdad?, en alguien a quien le cae un rayo y lo quema. Otros pueden pensar tal vez que en el lago de fuego eterno, en el azufre, Sodoma y Gomorra, etcétera, el día del juicio o el infierno. Eso es parte de la ira de Dios, pero no es a lo que Pablo se refiere aquí. O sea que está hablando del tiempo presente. Dice, la ira de Dios se revela. O sea, está ocurriendo ahora. Es obvio, ¿verdad?, que no está cayendo azufre en el mundo. Sin embargo, muchas cosas malas están ocurriendo. ¿Cómo está siendo revelada la ira de Dios en este momento? Vamos a verlo hoy, hermanos. Porque no es la manera en que pensamos. Entonces, la ira de Dios, ¿cómo es? ¿Cómo es? En el griego hay dos palabras para ira. Una es termos, de donde sacamos la palabra termómetro. Literalmente significa una explosión de ira, repentina, explosiva. Esa no es la ira de Dios. La palabra usada aquí en griego es la palabra orge. Literalmente significa la ira controlada, o sea, no impulsiva. Dios, hermanos, se enoja, pero no pierde el control. Ahora, ¿por qué se enoja Dios? Y aquí, hermano, ponga atención porque aquí entramos en esto. ¿Por qué se enoja Dios? Dios se enoja por el pecado. Muchas veces, hermanos, la ira es una expresión de amor. ¿Por qué se aira Dios por el pecado? Porque destruye la vida, daña lo que ha hecho Dios. Hermanos, Él hizo perfecto este mundo, pero lo ve siendo destrozado con guerras, odio, violencia, prejuicio, injusticia. Por supuesto que Dios se enoja por eso. Dios, hermanos, también se enoja por lo que el pecado hace en el hombre. Fíjense, hermanos, el miércoles en la mañana, antes de que abriéramos, tocaron, ¿verdad?, allá afuera, y entonces yo salí a abrir, y siempre llegan unas hermanitas temprano, ¿verdad?, pensaba que eran ellas también venían, pero era un joven, y venía así, con el suéter hasta en la cabeza, ¿verdad? Y él entonces me empezó a decir, ¿sabe qué? Dice, ¿qué iglesia es esta? Y me empezó a contar de que él estaba buscando, que ha estado buscando a Dios, que ha estado en una lucha, ¿verdad? Dice, ¿y sabe qué? Dice, yo iba pasando por acá, dice, y vi la iglesia y ya me iba a seguir, me seguí, pero algo me dijo, dice, que yo regresara y que entrara aquí. Entonces yo le empecé a explicar de la manera más sencilla, ¿verdad?, lo que nosotros creemos y todo. Y luego, como tenía esa cosa en la cabeza, me dice, es que yo ni siquiera me quiero quitar esto porque yo soy un pecador, estoy lleno de tatuajes. Y entonces le digo, no te preocupes, Dios así te quiere, y se quitó eso y me empezó a decir muchas cosas y empezó a llorar el hombre, con una necesidad tremenda. O sea que totalmente pues mal, ¿verdad? O sea, eso es lo que hace el pecado en el hombre. Gracias a Dios, después le dijimos que se quedó, estuvo aquí en la iglesia, oramos por él y todo. Pero hermanos, Dios se enoja por lo que el pecado ha hecho en el mundo y por lo que el pecado hace en el hombre.
Ahora aquí se mencionan dos objetos de la ira de Dios. La ira se revela contra la impiedad y la iniquidad. Fíjense, esas son dos palabras importantes, impiedad e iniquidad. ¿Cuál es el significado de estas dos palabras? Fíjense, la iniquidad significa vivir como si Dios no existiera. No es necesariamente ateísmo. No quiere decir que no crees en Dios. Muchos creen en Dios, pero viven como si no existiera. Él no hace ninguna diferencia para ellos. Eso es lo que hoy en día se llama el secularismo. O sea, Dios existe, pero no tiene nada que ver con mi vida. La impiedad significa vivir como si no existiera Dios. Ahora, la iniquidad, por otro lado, significa vivir sin reglas, hacer lo que te dé la gana, ser tu propio juez. Entonces, la impiedad es pecar contra Dios, la iniquidad es pecar contra el hombre. El verso 18 que leímos, hermanos, es un resumen de todo lo demás que vamos a mirar. Vamos a ver la impiedad, hermanos, en los versos del 19 al 23 y la iniquidad en los versos del 24 al 32. Otra vez, pensemos en esta escena como si estuviera en una corte. El hombre es acusado y culpable de 3 cargos de impiedad y 3 cargos de iniquidad. Si nos fijamos, hermanos, la impiedad se menciona antes de la iniquidad. ¿Por qué? Porque si tu relación vertical, o sea, tu relación con Dios no es correcta, entonces tu relación horizontal tampoco lo va a ser. Si no estás bien con Dios, no vas a estar bien con las personas. Entonces ahora, entramos aquí, el hombre es culpable de impiedad. Y eso lo vemos del verso 19 al 23. O sea, ¿qué es impiedad? El tratar de vivir como si Dios no existiera. Pablo, hermanos, da, y las vamos a ver en un momento, evidencias que demuestran que tratamos de vivir como si Dios no existiera. Lo primero que dice aquí es que Dios se ha revelado a sí mismo. Verso 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. O sea que Dios se ha revelado al hombre. Otra versión dice, ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se ha hecho evidente. Ahora, en primer lugar, Dios se ha revelado, hermanos, de manera clara, evidente. Está hablando aquí de la naturaleza, la creación. El Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan o declaran la gloria de Dios. Hermano, la gente dice, me siento tan cerca de Dios en la naturaleza. Dios se ve a través de la naturaleza, es inconfundible. Él se ha revelado a sí mismo a través de la naturaleza. Ahora, en segundo lugar, Dios se ha revelado de manera universal. El verso 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Hermanos, toda la creación apunta al hecho de que hay un Dios. Todo el mundo puede mirar las mismas estrellas, la misma grandeza, ya sea una persona con estudios o sin ellos. O sea, es algo obvio, es algo claro, es universal. Ahora, ¿qué es lo que nos enseña la creación acerca de Dios, hermanos? En primer lugar, dice que Él es eterno, dice su eterno poder. Cuando miramos el mundo, hermanos, y el sistema solar, alguien lo ha diseñado. O sea que no hay diseño sin diseñador, no hay creación sin creador. Si alguien creó esto, significa que tenía que existir, ¿verdad?, esa persona antes de la creación. Dios es eterno. Luego, en segundo lugar, Él es poderoso. O sea, obviamente tuvo que ser suficientemente grande para crear el universo. Y en tercer lugar, es un Dios de orden. Si miramos, hermanos, las estrellas con un telescopio, podemos ver la organización, orden. La Biblia dice, ¿verdad?, en 1 Corintios, que Dios es el autor del orden, no de la confusión. Obviamente, ¿verdad?, lo que vemos de Dios en la naturaleza es solo un cuadro parcial. O sea, no aprendemos que Dios es personal y amante, pero sí aprendemos que existe Dios, es eterno
y es poderoso. Entonces Dios se ha revelado al hombre, y esto es algo claro, es algo universal. Y en tercer lugar, hermanos, es innegable, es innegable. La última parte del verso 20 dice, no tienen excusa, o sea, no tenemos defensa. La evidencia es abrumadora. Hay una versión que dice, no hay defensa posible para su conducta. Ahora, quizás alguien dirá, ¿qué de aquella persona que nunca ha oído de Dios? ¿Qué de aquella persona que nunca ha tenido una Biblia? Cierto, ¿verdad? No tienen un conocimiento amplio de Dios, pero Pablo dice que cada ser humano está sin excusa porque por lo menos tiene la creación. O sea, tenemos que saber que si hay una creación, tiene que haber un creador. Ellos pueden por lo menos saber eso de Dios. ¿Sabe qué, hermanos? Se dice que nadie jamás ha encontrado una civilización de ateos. Aunque la religión que profesan puede ser que esté torcida y lejos de la verdad. Los arqueólogos dicen que nunca han encontrado ciudades sin ninguna clase de templo o sector de adoración. Aunque estén lejos de la verdad, hay un deseo innato, o sea, dentro de ellos, de adorar en el hombre. Dios nos ha hecho así. Entonces Dios se ha revelado a sí mismo, pero el hombre no quiere admitir esto, porque esto le hace responsable ante Dios. ¿Cómo es que ha respondido el hombre a esta revelación? Es aquí donde Pablo empieza a construir su caso contra la humanidad. Es aquí donde da las evidencias de que el hombre ha querido vivir como si Dios no existiera. El hombre ha recibido esta revelación de Dios y hace tres cosas, fíjense. En primer lugar, el hombre reprime la verdad de Dios. O sea, esta es vamos a decir, ¿verdad? Estamos como en un juicio. Esta es como la muestra A en el caso jurídico de Pablo contra la humanidad. Otra vez, dice el verso 18, que detienen con injusticia la verdad. O sea, tratan de encubrirla, esconderla, la ocultan, no quieren que otros sepan de Dios. Ahora, ¿cómo se reprime la verdad? ¿Cómo reprime el hombre la verdad? Hermanos, ¿qué es lo que ha hecho este país en los últimos años? Quitó la oración, los 10 mandamientos, los símbolos religiosos de los lugares públicos. El educador promedio, hermanos, no incluye la historia de la creación en el texto. O sea, reprime la verdad. Le da mucha importancia a la evolución y otras teorías que son simplemente eso, teorías. Pero no solamente eso, sino que el hombre rechaza la verdad. Se niega aún a reconocerla. Verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Aquí, hermanos, habla de dos maneras en que la humanidad rechaza a Dios. En primer lugar dice que no le glorificaron, o sea, se niega a dar gloria a Dios. Pensamos que somos suficientes por nosotros mismos. Esa es la base, hermanos, de la evolución. Un intento por quitarle la gloria a Dios al crear el mundo, tratando de pensar de otra manera. Algunos preferirían creer que todo esto ocurrió por accidente, por no darle la gloria a Dios. Preferirían creer que pasó por casualidad antes de darle a Dios la gloria de vida. Ahora, un consejo en cuanto a la filosofía, hermanos. Nunca estudies la filosofía de una persona sin estudiar su biografía. Nunca debemos leer la filosofía de una persona sin primero aprender quién era y cuál era su estilo de vida. Por ejemplo, ¿verdad? Si estudiamos acerca del comunismo, tenemos que estudiar el trasfondo de Marx. O sea, cualquier filosofía, la psicología, etcétera, el estilo de vida de la persona determina su filosofía. Lo que pasa, hermanos, con frecuencia es que la gente vive de cierta manera y entonces ellos crean un sistema filosófico para excusar la manera en que quieren ellos vivir. Por ejemplo, este hombre llamado Freud, ¿verdad?, que es el padre del psicoanálisis, él es un caso claro.
Este hombre, fíjese, tuvo una relación de incesto con su madre. Esto está documentado. Entonces podemos entender entonces cómo llegó a tener esas ideas tan torcidas en cuanto al sexo. Tenemos que mirar entonces la filosofía de la gente y pensar en qué es lo que produjo esa filosofía. Ahora dice ahí, ni le dieron gracias. El hombre, hermano, se niega a dar gracias a Dios. La ingratitud es una ofensa a Dios, porque no importa qué tan inteligente o necio seas, puedes ser agradecido. Pablo dice que rehusamos dar gracias. La ingratitud, hermanos, es impiedad. ¿Se acuerdan ustedes en Lucas 17? Está la historia de aquellos 10 leprosos, ¿verdad? Que Jesús sanó un día. Si se acuerdan, ¿verdad? Solamente uno volvió a darle gracias. O sea que se dice que eso es típico de la humanidad. Solo 10% de la gente siente gratitud. O sea, el 90% son ingratos. Pero los psicólogos, hermanos, dicen que la gratitud es la emoción más sana que puedes tener. Entonces el hombre, al estar haciendo su caso, Pablo, en contra de la humanidad, el hombre dice, reprime la verdad, esconde la verdad. Luego el hombre rechaza la verdad. Y en tercer lugar, el hombre reemplaza la verdad. Es la consecuencia inevitable. O sea que hay una secuencia natural aquí. Primero la reprime, luego la rechaza y al fin la reemplaza. Ellos hicieron sus propios dioses. Fíjense, vamos a leer el verso 22 y 23. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Verso 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Hermanos, cuando reemplazamos a Dios con cualquier otra cosa en nuestras vidas, eso se llama idolatría. Hacemos un ídolo. Cuando quitamos a Dios de nuestras vidas, lo rechazamos, algo va a llenar el lugar en nosotros que le corresponde a Dios. Ya sea una persona, una cosa, un ideal, llega a ser un ídolo y creamos nosotros nuestros propios dioses. Ahora, ¿qué es lo que nosotros idolatramos, hermanos? Bueno, el hombre idolatra la riqueza, el éxito, la hermosura física, los placeres, la fama. O sea, nuestros ídolos no son de madera o de piedra. Nuestros ídolos son de metal, plástico, carros, casa, ropa buena, cosas, ¿verdad?, que idolatramos. O sea, cualquier cosa que tenga prioridad sobre Dios en tu vida llega a ser tu Dios. En el Antiguo Testamento, hermanos, Dios nos advierte en contra de esto. Ahí en Éxodo 20, 3 y 4 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen. O sea, nada debe tomar el lugar de Dios en nuestras vidas. Entonces, de esta manera, hermanos, Pablo, en este caso, da primero las malas noticias. El hombre es culpable. Dios se ha revelado a sí mismo en la naturaleza, se ha hecho conocido, pero hemos reprimido la verdad, rechazado la verdad y aún reemplazado la verdad. Ahora, ¿cuáles son los resultados? Los resultados los vemos en la última parte del verso 21. Dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Verso 22, profesando ser sabios se hicieron necios. ¿Sabe? Hay un pasaje en el Salmo 14, ¿verdad?, donde dice el necio en su corazón, no hay Dios. O sea, profesando ser sabios se hicieron necios. Pablo, hermanos, entonces concluye que el hombre es culpable de impiedad, tratando de vivir sin Dios en su vida, como si Dios no existiera. Ahora, en tercer lugar, ahora vemos aquí que el hombre es culpable ahora de iniquidad. Y eso está de esos 24 al 32. O sea, el reprimir, rechazar y reemplazar a Dios automáticamente causa toda clase de problemas en nuestras vidas. Cuando tu relación vertical no es correcta, tu relación horizontal tampoco será correcta. O sea, la impiedad
termina en iniquidad. La impiedad es la raíz, la iniquidad es el fruto. O sea, si vivo como si Dios no existiera, eso causará toda clase de problemas en mi vida. Ahora, hermanos, hay una frase importante que se repite en la segunda parte de este capítulo. Y es la frase, Dios los entregó. Está en el verso 24, en el verso 26 y en el verso 28. Fíjese lo que dice. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Verso 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Verso 28. Dios los entregó a una mente reprobada. Hermano, esta es una frase importante al entender cómo Pablo está construyendo su caso. Ahora, ¿qué es lo que significa que Dios los entregó? Primero, hermano, lo que no significa que no pueden ser salvos. No significa que no hay esperanza para ellos. No significa que Dios deja de amarlos. Entonces, ¿qué es lo que entonces significa? Déjenme darles una ilustración. Digamos, ¿verdad?, que alguien tiene un hijo de 19 años, por decir así. Está arruinando su vida, está viviendo una vida inmoral, sin valores. Tú vienes a tu hijo un día y le dices, tienes 19 años, ya has pasado la edad legal de los 18 años, ya no puedo guiar tu vida, pero si vas a quedarte en la casa, tienes que seguir las reglas. Si no puedes seguir las reglas, tendrás que salir de la casa. No vas a arruinar nuestras vidas también. ¿Qué pasa? Tu hijo se va. Lo que estás haciendo es entregarle al estilo de vida que él escoge. Ahora, ¿quieres hacerlo? No. ¿Tienes satisfacción en hacerlo? No. Pero le has dado la oportunidad de escoger libremente. Ya tiene edad suficiente para hacer sus propias decisiones. Tú lo entregas a lo que él quiere. Hermanos, esto es lo que pasó ahí en la parábola del hijo pródigo. ¿Se acuerdan de Lucas 15? Este muchacho, ¿verdad?, viene, pide su herencia. Quiero que me des la parte de la herencia. Y el padre, pues, se la dio. O sea, el padre no quería tal vez, pero se la dio. Él se va, hace lo que quiere, se la gasta, pero luego dice la Biblia que después vuelve en sí, regresa, y su padre lo recibe con gozo. O sea, el padre no lo forzó a quedarse. Él le dijo, si quieres irte, vete. Y Dios en ocasiones, hermanos, tiene que hacer lo mismo con nosotros, fíjese. ¿Qué significa cuando Dios lo entrega a uno? Esto es importante, hermano. Significa que Él permite que uno coseche los resultados de sus propias decisiones o preferencias. Él nos deja que tengamos lo que pensamos que queremos. O sea, ¿lo has pedido? Ok, ahí lo tienes. Puedes hacer malas decisiones y arruinar tu vida y Dios no te detendrá porque Él te ha dado libre albedrío. No te detendrá. Tiene la rienda suelta para arruinar tu vida si así lo deseas. Ahora, aquí hay algo importante, hermanos, y esto es a lo que me refiero, a lo que se refiere en el verso 18, donde dice, la ira de Dios se revela contra toda impiedad e iniquidad. Se revela, o sea, tiempo presente, está ocurriendo ahora. No está hablando del día del juicio o del futuro. Fíjense, Dios permite que uno haga lo que desea y cuando cosechamos los resultados de lo que hacemos, de lo que nosotros hemos sembrado, esa es la ira de Dios en tu vida. Podemos ver la ira de Dios en todos lugares. Hogares rotos, abuso de niños, enfermedades de todo tipo. Hermanos, esa es la ira de Dios. Cuando nos encontramos en un problema, ¿verdad?, cuando nos encontramos en un lío, Dios no nos saca de ahí.
cosechamos lo que sembramos. Dios no tiene que mandar fuego y azufre sobre la mayoría de nosotros, porque los efectos del vivir sin Dios traen consigo sus propios problemas y destrucción. O sea, Dios castiga el pecado con pecado. O sea, esa es su ira. Fíjense, hermano, la gente dice, puedo hacer lo que me dé la gana. No creo en ninguna ley de Dios. Yo soy el jefe de mi vida. Bueno, hazlo. Es como pararte encima de un edificio muy alto y decir, soy libre para saltar de este edificio si lo deseo. Y supongamos, ¿verdad?, que saltas y cuando pasas por el piso 20, alguien se asoma por la ventana y te pregunta, ¿cómo te va? Y tú le dices, pues bien hasta ahora, ¿verdad? Hasta ahora bien, porque no has caído. Yo no sé si ustedes conocen a alguien así. Han quebrantado alguna ley de Dios, pero todavía no han llegado al suelo. O sea que mucha gente está viviendo así, ¿verdad? Y tú ves que están todos mal y todo, y le dices, ¿cómo no? Me va bien. Sí, hasta ahorita te está yendo bien, porque todavía no te has estrellado. Hermanos, cuando quebrantamos la ley de Dios, ellas nos quebrantan a nosotros. El hombre se echa sobre sí todo esto. O sea, esa es la ira de Dios. Hay un hecho que sucedió en 1 Corintios 5, donde había un hombre, ¿verdad?, que estaba portando muy mal, y Pablo tuvo que reprenderlo, y ahí dice, el tal, dice, se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entonces Dios dice aquí que los entregó. ¿A qué los entregó? Dios los entregó, hermanos, a 3 clases de inmundicia. Fíjense, aquí está. En primer lugar, pasiones vergonzosas. Verso 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sus propios cuerpos. Hermanos, a veces queremos sembrar lo malo, pero no queremos cosecharlo. Verso 25, dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Cuál es la gran mentira, hermanos, que causa los mayores problemas en nuestra vida? ¿Cuál es esa gran mentira? En Génesis 3, del 2 al 5, está ahí, hermanos, la gran mentira. La gran mentira que Satanás le dijo a Adán y Eva desde un principio. Fíjense, dice lo que dice ahí. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, del huerto dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino sabe Dios que el día en que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Fíjense, esa es la gran mentira, y esa mentira tiene 2 partes. En primer lugar, no moriréis. O sea, puedes pecar sin sufrir las consecuencias. Y en segundo lugar, seréis como Dios. Puedes ser tu Dios. Entonces Romanos dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las Escrituras antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Hermanos, Dios los entregó a 3 clases de inmundicia, pasiones vergonzosas. En segundo lugar, perversiones indecentes. Verso 24, deshonraron sus propios cuerpos. Verso 26, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Verso 27, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Hermanos, pero fíjense, todo eso pasó porque ellos no reconocieron a Dios, y Dios entonces los entregó, dice. Hay una retribución, hermanos, un pago cuando la persona se envuelve en perversiones, una pérdida de identidad. Estas personas están lejos de ser felices, de hecho son muy infelices. Hay frustración, o sea, no es natural. Hermanos, los romanos no necesitaban que se les explicara esto. Se dice que de los primeros 15 césares, 14 fueron homosexuales. Se dice que la homosexualidad, hermanos, hoy verás, se dice que la homosexualidad es una enfermedad, pero creo que es algo que se escoge.
Porque ¿por qué condenaría a Dios una enfermedad? Ahora, aquí no solamente se refiere a la homosexualidad, sino a toda clase de perversión. Se puede llegar a un nivel en donde la persona no se satisface con nada. Pablo dice que Dios permite que la gente se involucre en pasiones vergonzosas y perversiones indecentes, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su perversión. O sea que a veces, hermanos, es un infierno en la tierra. Entonces, Dios los entregó a 3 clases de inmundicia: pasiones vergonzosas, perversiones indecentes y, en tercer lugar, prácticas irracionales. Verso 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. O sea, una mente reprobada, corrupta, hacen cosas que no son racionales, cosas que no se deben de hacer. Hermanos, por eso es que ahora yo estoy entendiendo muchas cosas, ¿verdad? Por eso es que ahora entendemos por qué la gente a veces actúa de una manera que dices, pero ¿por qué hacen eso? Hace unos días, no sé si ustedes vieron la noticia de que un anciano ahí, solamente por poner unas banderas ahí en su casa, vino un fulano y lo atacó, le pegó tan fuerte que lo mandó al hospital a ese hombre, y el hombre murió de las heridas. O sea, nada más por una situación política, qué sé yo. Pero ¿por qué la gente hace eso? Dice ahí, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hay un montón de cosas que luego pasan, ¿verdad? Pero ¿por qué hace eso? Porque están así. O sea que Dios los entregó a esa mente reprobada. Hacen cosas que no son racionales, cosas que no se deben hacer. Ahora, versos 29 y 31 dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Verso 31, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Fíjense, hermano, toda la serie de pecados que se mencionan aquí, pero todo empieza en la mente. O sea, la manera en que piensas afecta la manera en que actúas. En Roma, hermanos, cuando Pablo escribió esto, fíjate, si a alguien no le gustaba lo que hacía su esclavo, podía matarlo. El dueño tenía ese derecho. Se dice que en el Imperio Romano los niños recién nacidos valían tan poco que podían despojarse de ellos, dejándolos en la calle. Los historiadores seculares dicen que en ocasiones podía haber entre 30 a 40 niños tirados en la calle. Dice, sin afecto natural, inhumanos. Y lo podemos ver hoy, hermanos. Abuso de niños, esposas maltratadas, y es algo que se está incrementando. Verso 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hermano, la gente piensa que si consiguen que otros lo hagan, será más aceptable para ellos hacerlo. Dice, se complacen. ¿Sabe qué? La palabra griega es aplaudir. O sea, en vez de avergonzarse, lo aprueban, aplauden la maldad. Hermano, ¿has pensado que hay gente hoy en día que se entretienen al mirar la maldad? Fíjese, se dan aún los mayores premios a las películas que promueven la promiscuidad sexual, la violencia, las películas que exaltan un estilo de vida opuesto al de la voluntad de Dios. Pablo, hermanos, pinta un cuadro desolador de la condición del hombre. Dice que lo que está ocurriendo es lo opuesto a la evolución. El hombre no está mejorando, hermanos, se está empeorando. Cuando Dios puso al hombre en el huerto de Edén,
Todo era perfecto. Sin embargo, todo fue decayendo cada vez más. O sea que se está empeorando. Entonces la pregunta es, hermanos, ¿hay esperanza para el hombre? ¿Hay esperanza para el hombre? Sí hay esperanza. Si nos vamos a Romanos 5, ahora de 8 al 9, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Hermanos, salvos de la ira de Dios. Pablo, hermanos, pinta este cuadro desolador para decir más tarde que no tenemos que sufrir el castigo por todo esto, porque podemos ser salvos de todo ello. Quizás tú conoces a alguien que está luchando con un mal hábito en su vida, tal vez un área de pecado que no sabe cómo deshacerse de ella, un estilo de vida tal vez que no le gusta, pero lo sigue practicando. Quiero que oigas estas palabras en 1 Corintios 6. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Fíjate, si paráramos ahí, hermanos, sería deprimente, ¿verdad? Nada, no hay nada. Pero mira el próximo versículo, dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dice, y esto erais algunos. ¿Sabe qué, hermano? La iglesia no es para gente perfecta, es para pecadores. Si tú te crees perfecto, esta no es tu iglesia. La iglesia es un hospital para los pecadores. Pablo dice, y esto erais algunos. Es lo que yo le decía a este muchacho el miércoles. Le digo, mira, Dios puede cambiarte. Digo, porque ahí dice en Corintios que muchos de los que estamos en la iglesia dice, esto erais, pero ya no más. Hermanos, Dios dice que hay esperanza para todos. No importa qué tan bajo llegues a estar, Dios no los desechó. El texto dice, Dios los entregó a. O sea, significa que Él permitió que cosecharan los resultados de su propio pecado. O sea, cuando llegas a lo más bajo en la vida, cuando tocas fondo, muchas veces es ahí donde llegas a la conclusión de que esa no es la manera de vivir. Y hay muchos que pueden dar testimonio de que no llegaron a ser cristianos hasta que llegaron al fondo de su situación y se dieron cuenta de que no podían vivir por sí mismos. Hemos escuchado, ¿verdad?, muchas veces hermanos que dicen, tuve que tocar fondo para darme cuenta, pero de ahí Dios los levantó. O sea que Dios no los rechazó, Dios los entregó, ¿verdad? O sea que permitió que cosecharan los resultados de su propio pecado, pero hay una esperanza todavía. Entonces quiero terminar, hermanos, quiero que escriban algo. ¿Cómo ser cristiano entonces en un mundo perverso? ¿Cómo es posible ser cristiano en un ambiente tan perverso como se describe en estos textos? Porque ese es el mundo en que vivimos, hermanos. Estamos rodeados de todo: pornografía, homicidio, violación, incesto, abuso de niños, todo eso estamos rodeados. Entonces, ¿cómo ser cristiano en un mundo perverso? En primer lugar, no imitándolo. Esa no es la manera de vivir en el mundo. O sea, en otras palabras, darse por vencido, procurar ser como los demás, tener los mismos valores del mundo y hacer lo que el mundo quiere. Esa no es la respuesta. No tenemos que imitar al mundo. En segundo lugar,
no aislándonos. Hay muchos cristianos que dicen, no, bueno, pues nosotros nos juntamos en nuestro grupito y no tenemos que ver nada con el mundo. Bueno, ¿y cómo van a saber ellos de Dios si no te involucras? No estoy diciendo que hagan lo que ellos hacen, pero no podemos nosotros aislarnos, ¿verdad? El Señor Jesús dijo que estamos en el mundo, no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Entonces, de alguna manera tenemos que interactuar con esta gente para poder compartirles. O sea, no podemos aislarnos. Y en tercer lugar, no contaminándonos. Hermanos, Dios puede guardarnos puros en un mundo impuro. Hay un ejemplo que siempre se da, hermanos, que es el ejemplo del pez. El pez. Ustedes saben que en el mar, ¿verdad?, andan los peces ahí. Y alguien va, los pesca, y cuando los traes para guisarlos, tienes que ponerle sal, ¿verdad?, al pez, al pescado. Se supone que está en el mar y el mar es agua salada. Entonces, hermanos, la reflexión es esta. Si Dios puede poner un pez en el mar salado y guardarlo puro, es capaz de poner a un ser humano en un mundo donde la gente vive como quiera y aún así guardarlo puro. La Biblia dice, hermanos, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Hermanos, hay esperanza para el mundo. Dios, hermanos, Dios te ama. A veces tenemos que estar en una situación desesperada para motivarnos a buscar un cambio. Hermanos, las buenas nuevas son, y esto erais algunos. Y esto erais algunos. Póngase de pie, hermanos, vamos a orar. Amén. Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias que aunque hemos mirado algo deprimente, entre más negra la noche, Señor, más brillan las estrellas. Señor, ayúdanos a brillar como luces, como dice Pablo en Filipenses, en medio de una generación maligna y perversa. Gracias por tu gracia, Señor. Gracias porque aunque todos hemos cometido errores y hemos caído, siempre nos has amado de tal manera que mandaste a Jesucristo a morir por nosotros. Gracias porque nos perdonas y nos ayudas a cambiar. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Mientras Rutita canta, tal vez tú sientas el deseo de pasar al altar a darle gracias a Dios. Yo no sé. Puedes hacerlo en esta noche. Amén. Alma y corazón. Sí, Señor. Gracias, Padre. Gracias. No tengo nada porque más esto éramos algunos. Pero gracias, Señor, porque tómalo, tú nos has mi salvado. buen Señor. Tú nos has redimido. Gracias, Señor. En totalidad a ti. Ayúdanos a entender en esta noche, Señor. Rindo ¿Por qué necesitamos alma y ser salvos, Señor? corazón. ¿Por qué la humanidad, Señor, necesita ser salva? Nada más que dar. No hay manera de que podríamos salvarnos por nosotros mismos. Tómalo, mi Todo esto, buen Señor, que dice Pablo, es una realidad en nuestro mundo. Para muchos de nosotros también fue una realidad. Nos alejamos. Vivimos tal vez como si tú no existieras. Toma mi vida. Hicimos toda clase, Señor, de cosas. Pero gracias, porque tú, Señor, nos encontraste, nos trajiste, nos levantaste, oh Dios. Y ahora somos hijos tuyos, Padre.
Gracias, gracias.